Hola, muy buenas noches. Un gusto de saludarles nuevamente aquí desde La Paz. Espero que todas y todos se encuentren muy bien y que hayan iniciado una buena semana. Bueno, hoy es un gusto para mí estar aquí para compartirles un poco sobre lo que significa la interculturalidad y qué significa la interculturalidad en términos de un enfoque transversal en evaluación. Y bueno, pues muy expectante de las preguntas, de los comentarios que puedan hacer para cuando nos volvamos a encontrar nuevamente para un espacio de diálogo, de intercambio también con las y los otros docentes. Así que, bueno, voy a compartirles una pequeña presentación en pantalla para que nos ayude a guiar y a tejer la historia, la narrativa alrededor de este tema que pues es un tema que como buena antropóloga me atrae y me convoca muchísimo y también me ha traído muchas reflexiones, ¿no? Viviendo en un país, pues creo que es el segundo en la región en términos de población, que se identifica como indígena, pero por otro lado también desde una mirada mucho más amplia de la cultura y las culturas. Así que bueno, espero que puedan también acompañarme en este tránsito por la presentación y también disfrutar y hacerse nuevas preguntas y por supuesto, ojalá puedan llevarse algunos elementos nuevos para poder pensar y poder aplicar en sus evaluaciones. Básicamente la presentación va a estar organizada en 4 temas: conceptos y elementos clave, definiciones de interculturalidad, construyendo la interculturalidad y bueno, qué significa o cómo lo aplicaríamos en términos de un enfoque transversal, básicamente en evaluación. Entonces, vamos a empezar, para empezar, más bien quiero compartirles una cita de Mauricio Antesana, es un texto sin fecha que se llama La comunicación en su en vez, que me parece que es un texto que nos introduce de una manera también muy bonita y con varias ideas para reflexionar en el tema de la interculturalidad. Y dice así: un pájaro que se encuentra con un perro no deja por el encuentro de ser pájaro ni el perro perro, sin perder sus propias naturalezas o identidades. Sin embargo, y debido al encuentro, ambos se reconocen distintos. Del reconocimiento de la distinción ante la comprobación de la diferencia entre sus naturalezas y propiedades, resulta a la postre la constancia de la desigualdad entre el pájaro y el perro, ¿no? Aquí hay pues varios elementos, el tema de las identidades, el tema del encuentro, el tema también de la desigualdad o las desigualdades y la diferencia que ya hemos visto, creo que analizamos la anterior vez, o sea, la diferencia no es sinónimo de desigualdad, aunque muchas veces la utilicemos como tal. La desigualdad es la construcción jerárquica a partir de las diferencias, ¿no? Una distinción creo profundamente importante, aunque reitero muchas veces usamos diferencia o diversidad como sinónimos de desigualdad, pero la diversidad, la diferencia no son el problema es cuando se organizan en términos de derechos desiguales, en términos de desiguales oportunidades, en términos de brechas y exclusiones. Pasando entonces a partir de, bueno, esta cita que espero les haya gustado y les deje también reflexionando como a mí, vamos a pasar al primer punto que tiene que ver con conceptos y elementos clave. El, eh, la cul- el principal elemento hay dos, digamos, si pensamos la palabra, tiene que ver con dos elementos, ¿no? Por un lado, el elemento de inter y por otro lado, el elemento de cultura. Y vamos a empezar con el concepto de cultura, ¿no? Aquí nada más a manera un poco de provocación y para hacernos, y bueno, refrescando, pero poniendo en la agenda algo que de pronto también a rato se nos olvida, son las acepciones o los significados muy conservadores del concepto de cultura, ¿no? Como esta que dice, cultura es sinónimo de civilización y progreso intelectual. O sea, hay tres palabras muy fuertes ahí, ¿no? Civilización, progreso e intelectual. En la imagen de la derecha también tenemos varios sinónimos que tienen que ver con ilustración,
con pedagogía, con inteligencia, con sapiencia, con sabiduría, con aleccionamiento, ¿no? Entonces, pues hay toda una serie de definiciones también muy conservadoras de la cultura que tienen que más bien en vez de aportar, digamos, a otra definición abarcadora de la diversidad, más bien en sus distintas manifestaciones hace una distinción entre personas cultas y personas no cultas o menos cultas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y por otro lado, también están las definiciones que tienen que ver con unas ideas más folclóricas del concepto, ¿no? Vamos aquí a aproximarnos obviamente a la cultura desde otro ángulo y otra perspectiva. Y aquí voy a tomar tres definiciones de tres pues teóricos, investigadores que han aportado al estudio de la cultura y a la definición y a la comprensión de qué sería la cultura desde un punto de vista más bien antropológico y más bien amplio y capaz de aprender con H de la diversidad, ¿no? Entonces, por un lado, aquí tenemos la definición de Tyler que habla de un todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre, bueno, los hombres, las mujeres, como miembros, como integrantes de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos elementos clave que es la complejidad, o sea, ciertamente la cultura y las culturas más bien son complejas, ¿no? Y bueno, son un cúmulo, ¿no? De elementos entre capacidades, hábitos que se adquieren como parte de un grupo, ¿no? Una cultura. Pasando a la definición de BOAS, bueno, pues aquí leemos, incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales en una comunidad, las reacciones del individuo o de la individua en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven determinadas por dichas costumbres, ¿no? Entonces aquí ya muestra toda esta y también idea del cúmulo de los hábitos y cómo lo que hacen las reacciones de quienes pertenecen a una determinada cultura están afectadas o tienen influencia de las costumbres del grupo, ¿no? Entonces, a su vez son las personas que pertenecen a este grupo que reproducen estas costumbres, los productos, las maneras de hacer. Finalmente, citando a Marvin Harris, es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos por los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar. Y aquí, pues, varios elementos también, tradiciones y estilos de vida, algo muy importante socialmente adquiridos, es decir, el tema de la socialización y los procesos de enseñanza y aprendizaje como centrales, ¿no? Entonces, los integrantes y las integrantes de una cultura como quienes enseñan y aprenden, por supuesto, esta cultura, incluyendo, bueno, estos modos pautados, repetitivos de pensar, sentir y actuar, ¿no? Estas tres definiciones nos brindan elementos claves para una comprensión amplia del concepto de la cultura, entendiendo pues eso, ¿no? Podemos hablar incluso hoy de culturas urbanas, podemos hablar de una dimensión muy amplia de lo que sería una cultura, tomando en cuenta varios elementos que se plantean en estas definiciones. A partir del concepto de cultura que recordemos, por ejemplo, ¿no? Aquí habla en Marvin Harris, digamos, lo que se aprende, digamos, y lo que va a hacer, va a conformar también parte de este otro concepto que tiene que ver con la identidad o las identidades, ¿no? Si nos fijamos en la imagen de la derecha, hay es muy interesante, bueno, siempre me encantó, no he encontrado, ya son muchísimos años que la uso, no he encontrado al autor o la autora, pero es una imagen que muestra como estas intersecciones también entre las identidades, ¿no? Em, bueno, esto todo dentro de una cultura, un contexto cultural, ¿no?
Creo que el concepto de identidad también es un concepto muy importante, por supuesto vinculado a la cultura, pero también a la concepción de cultura que quiero compartir y proponerles, digamos, como nuestro marco referencial, ¿no? Vamos a entender entonces la identidad como algo que se construye y se reconstruye de manera dinámica y permanente, ¿no? Entonces, bueno, incluso conectando con frases que a veces utilizamos en nuestra vida cotidiana, diaria, yo soy así, bueno, son, digamos, no reflejan esto que es en realidad una construcción y reconstrucción permanente desde las actividades, relaciones y comportamientos cotidianos de las y los sujetos con relación a otros. O sea, la identidad está en permanente encuentro y reconstrucción a partir de la relación con los otros, ¿no? Tomando en cuenta elementos seleccionados y aspectos significativos del presente y del pasado, ¿no? Entonces, por un lado, evidentemente, si pensamos en imágenes, bueno, está la imagen de las identidades complejas e que se interseccionan, que es la de la derecha, pero también están otras imágenes que asociamos a veces a la identidad, ¿no? Es el yo, la persona mirándonos al espejo, es así, es una dimensión, no sé si llamar la dimensión de la identidad, pero es una manera de verla, ¿no? Que es esta confrontación no con la otredad, sino con uno mismo y una misma y este permanente también hacerse y rehacerse en el mundo como parte de la experiencia, de los aprendizajes, de las búsquedas, de las preguntas. Sin embargo, la otra dimensión es esta de cada encuentro con la otredad, donde a su vez también hacemos preguntas, aprendemos y nos recreamos, ¿no? Entonces, creo que son distintas maneras de mirar el tema de la identidad en toda su complejidad y que a su vez están con certeza interconectadas. Entonces, luego del concepto de cultura viene el concepto de identidad, ¿no? Em, y aquí tomando de Luis Villoria algunos elementos interesantes hacia una ética de la cultura, ¿no? Em, Primer punto, dice, en realidad toda cultura proviene del encuentro entre culturas de orígenes diversos y es resultado de evoluciones, rupturas e influencias innumerables, ¿no? Entonces es resultado de la complejidad, es un producto dinámico, ¿sí? O un resultado dinámico que proviene, yo creo que esto es lo más importante del encuentro entre culturas de orígenes diversos, ¿no? Entonces, los encuentros son aquellos generadores de otras versiones, de otras manifestaciones y así es infinita de alguna manera la producción y la reproducción de las culturas, ¿no? La búsqueda de lo particular, de lo propio, podría conducir a identificar a la cultura con alguna herencia cultural del pasado, pero si haciendo esto o limitando este tema a la búsqueda del pasado, se corre el riesgo de caer en la veneración de la tradición, sacralizando ciertos aspectos culturales, ¿no? Y esto tiene que ver muchísimo con una idea también, y no la tocaba cuando hablaba de, por un lado, las ideas conservadoras, por otro lado, las ideas folclóricas de la cultura y otra que son las ideas museístas de la cultura, ¿no? Aquella que pertenece, una cultura que pertenece al pasado, un pasado que además de venerarse se idealiza, se mira poco críticamente, se sobrevalora de pronto y se considera como algo estático, ¿no? De alguna manera son formas también fundamentalistas de mirar la cultura en vez de mirarla como algo dinámico, algo del presente también, algo que se crea y se recrea. Por otro lado, otro elemento también fundamental es que se puede caer en el error de pensar que todas las culturas son equivalentes, cuando en realidad no es así. Hay culturas oscurantistas y represivas y otras que garantizan un muy alto grado de perfeccionamiento del hombre, bueno, el hombre, la mujer, de las personas de la sociedad, para decirlo en sentido más amplio y quitando las comillas, ¿no? Em, yo creo que sí. Vengo bueno, en Bolivia yo creo que sí atravesamos un momentos en los que la revalorización de ciertas culturas se distorsionó con una mirada
totalmente acrítica de las mismas, con una idealización, como ya comentaba, y creo que esto tiene que ver con varios conceptos que también se han distorsionado y que quisiera aprovechar para traer en este momento. O sea, cuando hablamos de respeto cultural, ¿de qué estamos hablando? Cuáles son los límites y cuáles son, pues, no sé si llamarlo derechos, pero qué atribuciones nos damos. Y yo aquí recuerdo un tema muy interesante, una experiencia interesante. Ustedes saben, bueno, muchas veces se dice que las y los antropólogos no pueden tomar una posición, digamos, ¿no? Que estamos para entender, para comprender los significados, para, pues, descubrirlos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en algún momento de mi vida yo estaba estudiando en Estados Unidos el tema, bueno, en el marco de un estudio, de una monografía, qué sé yo, el tema de la mutilación genital femenina en África, ¿no? Era un tema que por un lado, por supuesto, lo aprendí a comprender mucho más, entender los significados, los orígenes, etcétera, etcétera, pero era un tema que en el marco, mi marco digamos, ético, de principios, pero además el marco de derechos humanos me resultaba inaceptable. Y mi dilema en ese momento era si yo podía emitir una opinión, o sea, aparte de estudiar el fenómeno, si yo podía emitir una posición al respecto. Y sí, era posible. Entonces, ese momento para mí fue un momento bien interesante o importante porque me permitió entender que el respeto cultural, que nuevamente digo, en algún momento es un concepto que también se ha banalizado, en Bolivia sobre todo, es un concepto que hay que tomarlo con pinzas. O sea, respeto sí, pero no incondicional. Respeto en el marco de los derechos humanos, en el marco de la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay esta comprensión de la cultura y los encuentros culturales, interculturales, sobre los cuales vamos a pues hablar y estamos avanzando en la materia, creo que no son todo lo contrario a lo que es una perspectiva crítica de la propia cultura, empezando por ahí, y de las otras culturas, ¿no? Entonces, no estamos hablando de encuentros que tienen que ver con la mejor faceta de la cultura o solo los aspectos positivos y con una imposibilidad de una mirada más bien crítica y reflexiva conjunta. Pero bueno, no me sigo adelantando. En cuanto a a esta propuesta de Luis Vilorio sobre una ética, Villoro, perdón, de la cultura, él plantea 4 principios clave: la autonomía, la autenticidad, el otorgar sentidos a la existencia de sentidos, y la eficacia, ¿no? La eficacia en términos de, pues, incluso el poder sobrevivir en contextos específicos ante situaciones determinadas. Estos son los 4 principios que propone este autor. Algo importante para añadir en todo esto, que es el primer punto sobre conceptos y elementos clave para hablar de interculturalidad, es, es también poder plantear una mirada histórica, ¿no? Y mirada histórica al concepto y al uso del concepto a su vez de interculturalidad, ¿no? Y aquí un par de apuntes importantes, ¿no? El reconocimiento formal, esto subrayado, de la diversidad como un fenómeno positivo y enriquecedor, es relativamente reciente, ¿no? O sea, no quiere decir que antes no haya existido, por supuesto, la diversidad, ni que haya sido un tema de discusión, de análisis. Sin embargo, el planteamiento, el paradigma, digamos, de la diversidad como una riqueza, como algo positivo que hay que aprovechar, es relativamente reciente. Históricamente, los modelos de gestión y estrategias sobre la diversidad tenían el propósito más bien de homogeneizar, ¿no? Entonces, hay un cambio sustantivo de paradigma, ¿no? De una homogeneización de las poblaciones a través de identidades lingüísticas o patrióticas, pasamos a una exaltación, a una valoración de la diversidad como algo que enriquece la sociedad, ¿no?
Yo sí creo que todavía hay una, nuevamente, y lo dice, hablamos de reconocimiento formal, hay una brecha entre, digamos, el discurso políticamente correcto de la diversidad, incluso, bueno, las normativas de inclusión, diversidad a todo nivel, en general de las sociedades, pero también de las empresas, etcétera, sí tienen muchos mayores avances muchas veces que el propio cambio de la cultura y la sociedad hacia una, pues eso, unas actitudes más abiertas, inclusivas, hacia realmente creérsela y poderla aplicar desde la vida cotidiana, ¿no? Debido a esto, la diversidad cultural ha sido asumida como un problema que atender, ¿no? En el pasado, particularmente desde el surgimiento de la consolidación del Estado-Nación, siglos XIX y XX, y la acelerada globalización en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, volvemos, ¿no? Antes el tema era, pues había que homogeneizar en el marco de la globalización, que bueno, lejos de hacerlo, pues detona en muchos casos la diversidad, la hace evidente, la hace visible, pero también en el marco del surgimiento, la consolidación más bien del Estado-Nación. Desde entonces, las consecuencias sociales, políticas y económicas de esta imposición de los Estados-nación de origen europeo han convertido a la diversidad en un desafío de gobernabilidad e incluso en un riesgo de supervivencia, frente a la cual se han aplicado distintas estrategias y modelos de gestión de la diversidad, ¿no? Gestión de la diversidad no en el sentido, significado actual de hablar de cómo abordar la diversidad, pero no con el fin de homogeneizarla, sino con el fin más bien de detonar todo su potencial, de conectarlo, de organizarlo, digamos, y de su máximo aprovechamiento. Entonces, hemos tomado básicamente dos elementos clave sobre el que nutren o alimentan el concepto de la interculturalidad, que son la cultura y o las identidades, y hemos hecho, bueno, algunas apreciaciones sobre unas miradas sobre este tema de la evolución en la historia y de algunos elementos clave sobre esto que vendría a ser el factor de lo inter, ¿no? O sea, ¿qué significa lo intercultural? ¿Qué tipo de relación y qué marco se plantea para poder entenderlo, ¿no? Entonces, vamos ahora a entrar a añadirle más bien a través de una serie de definiciones sobre la interculturalidad y distintos elementos clave. No se trata de aprender una u otra definición, sino también tal vez de definir o tener nuestra propia definición con los elementos clave expost, ¿no? Entonces ahora vamos a precisamente enfocarnos, o sea, si eso era cultura, o sea, esos elementos clave son cultura y son identidad, también tomando en cuenta los distintos elementos. Ahora, si hablamos de interculturalidad, ¿de qué estamos hablando? Y sí puedo decirles que es algo muy interesante, lo que yo he venido encontrando y digo hasta muy, muy recientemente en reflexiones, pues en torno a evaluaciones bastante cercanas o incluso presentes, es que el concepto de interculturalidad se confunde con varios otros conceptos semejantes, que no existe para nada una claridad sobre cómo se lo aplica o qué significa aplicarlo en evaluaciones, en procesos de evaluación, y que en realidad sí, se usa como sinónimo de muchas cosas. Entonces vamos a destinar buena parte de este capítulo, de esta sección, para decir que no es la interculturalidad y a través de eso nos vamos a poder tal vez tener también una mayor claridad de qué es en positivo o en afirmativo, ¿no? Esta lámina primero nos plantea una primera un contrapunteo entre dos conceptos que podrían confundirse, pero que también a través de la gráfica y los distintos bullets o puntos que tocamos, creo que nos permite hacer una primera distinción, ¿no? Una distinción entre lo que es el multiculturalismo y la interculturalidad, ¿no? Si vemos la gráfica, la lámina que utilizamos para definir el multiculturalismo, es como un mosaico. Un mosaico en el que las y los diversos, tanto individuales como colectivos, coexisten de una manera muy, muy ordenada
y si visualizamos, corresponde a una segmentación incluso de espacios que puede ser muy dura como el apartheid africano, pero también muy dura como el apartheid que puede existir incluso hoy en nuestras sociedades, donde hay espacios a los cuales no se entran y donde está internalizada, digamos, esta división de manera de que no existen transgresiones, ¿no? A estos lugares no van ciertos grupos, pueden ser grupos étnicos, ¿no? Indígenas, etcétera, pero también pueden ser grupos de las diversidades sexuales, pensando en el concepto más amplio de las culturas. Ya saben que no tienen que ir ahí y el sistema funciona a la perfección de esta manera, ¿no? Entonces, el multiculturalismo es algo así como un mosaico de coexistencia, ¿no? De esta segmentación donde hablamos casi de guetos, eh, donde el paradigma realmente es de autorrealización, autoafirmación y autorreproducción, ¿no? O sea, no existe la posibilidad del encuentro, ¿no? Por tanto, no existe la posibilidad de la interacción y de la interculturalidad, de un diálogo, ¿no? Y hay un proceso de autorreproducción y, digamos, de ordenamiento de esta distancia, de esta separación tan profunda que permite que una sociedad de alguna manera funcione, no sé si por un largo plazo, pero sí que se organice de esta determinada manera, ¿no? Y donde hay procesos de un alto riesgo de fundamentalismos, ¿no? Em, y yo creo que si analizamos varios fenómenos, varios sucesos que se han dado, incluso, bueno, en Estados Unidos, etcétera, de alguna manera tienen muchas veces que ver con estas transgresiones de los espacios físicos, geográficos, pero también simbólicos, ¿no? Y ya lo que les decía, y esta idea de la homogenización interna de la autorreproducción, ¿no? O sea, nosotras no nos mezclamos. La interculturalidad, por el contrario, y si ven como yo estoy viendo todo en movimiento y cambia, digamos, esta imagen, tiene que ver con interrelación, con integración, con reflexividad y aprendizaje, o sea, todo en movimiento, todo en cambio, todo y tiene que ver en oposición a la homogeneización interna, a la diversificación. Entonces tiene que ver con el encuentro, tiene que ver eso con la interrelación y con poner en movimiento y crear nuevas formas, nuevas respuestas, nuevos significados. Entonces, esta es una distinción muy importante para poder realmente analizar nuestra sociedad, por supuesto, pero si pensamos en en la práctica, por ejemplo, de evaluación, yo diría que muchas veces podemos estar muy cercanos del multiculturalismo, de varios elementos, es decir, cuando los roles están totalmente ordenados, cuando tenemos unas guías de entrevistas que establecen claramente lo que queremos saber, no tenemos ganas no tenemos razón para querer escuchar otras cosas, tenemos unas preguntas muy definidas, mientras más definidas estén mejor, el rol de pues evaluador, evaluadora versus informante clave, como también lo llamamos, o sea, se limita a la persona en tanto informante, ¿no? Una relación funcional que no se debe trastocar y muchas veces la rigurosidad de los diseños, incluso de las guías, etcétera, si pensamos, tiene que ver con ordenar y delinear muy bien estas canchas y estos espacios, ¿no? Pues ni que hablar de afectos, ni que hablar, o sea, es una relación muy seria, muy profesional, hay un encuentro donde no se cruzan los límites y están muy claros los roles. Algunas definiciones sobre interculturalidad, bueno, hemos hablado ya pues, el tema de la interacción, o sea, no hay interculturalidad sin interacción. Puede haber interacción sin interculturalidad en el sentido positivo de la interculturalidad que vamos a ver enseguida, pero no hay, nuevamente, no hay interculturalidad sin interacción. Entonces, se refiere a la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro
una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Y cuando hablamos de que no se encuentra por encima de otro, tiene que ver con las relaciones de poder y las jerarquías sociales, económicas, culturales, que muchas veces pueden ser totalmente implícitas, pero totalmente efectivas en ser claras y ordenadoras de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos, empero, de interculturalidad, estamos hablando de una interconexión, interacción en horizontalidad, en una mesa, pero una mesa no solo física, como que nos sentamos así, sino como en un espacio horizontal, simbólicamente hablando, de diálogo y de posibilidad real de conectarnos y comunicarnos horizontalmente. O sea, para eso no es suficiente que nosotros podamos llegar y podamos abrir la posibilidad o decir formalmente, por si acaso, aquí usted es libre y por favor, con toda confianza, etcétera. Hay que deconstruir y hay que reconstruir. No nos olvidemos que estamos hablando de sociedades jerarquizadas, excluyentes, discriminadoras, etcétera, etcétera. Otro elemento clave de la interculturalidad es el diálogo permanente entre culturas para enriquecerse mutuamente y aportar al desarrollo de la humanidad. Esta horizontalidad de la que hablamos en el primer párrafo y bueno, en el anterior slide, la interacción que conlleva a la integración, supone que uno de sus supuestos es que hay un enriquecimiento mutuo. Esto a su vez es muy importante porque esto supone que yo creo que el otro, la otra, individual o colectivamente, puede darme cosas de valor y a la inversa, la otra persona piensa que yo, individual o colectivamente, puedo también contribuir a su vida en sentido pues específico, pero también como a su realidad. O sea, tengo algo que dar, ¿no? Entonces, es a partir de estos reconocimientos de que el otro y la otra tiene algo que dar, primer punto, pero además que se han establecido las condiciones de escucha, que el otro y la otra le interesa escucharme, pero no solo escucharme para llenar su formulario, para completar su pregunta, para dar sus datos estadísticos sobre la cantidad de participantes, sino que le interesa genuinamente lo que tengo para decirle, que puede o no necesariamente tener que ver con las preguntas que ha pensado y con la metodología, etcétera, ¿no? Para la cooperación suiza en Bolivia, y la menciono porque tuve la oportunidad hace ya un par de añitos y le estoy compartiendo ese texto de trabajar un proceso participativo de construcción conjunta del concepto de interculturalidad y bueno, de su operacionalización, cuáles son los referentes, los marcos de operacionalización en todos los proyectos de la cooperación suiza y salió una pequeña publicación, ¿no? Para la cooperación suiza, a partir de los proyectos y de este proceso que fue participativo, la interculturalidad alude al encuentro y diálogo horizontal, respetuoso, abierto y constructivo entre dos o más culturas o estilos de vida, lo que favorece la convivencia armónica, el interaprendizaje, la búsqueda de consensos y soluciones y la integración. Un montón de elementos, encuentro, interacción, alias encuentro, diálogo horizontal, respetuoso, abierto y constructivo, o sea, sí, respetuoso, pero con apertura, con escucha constructiva, que favorece la convivencia armónica. Yo creo que ese es un elemento fundamental. El interaprendizaje, la búsqueda de consensos y soluciones y la integración. Ahora es posible que varias y varios de ustedes conozcan a Javier Alboy, también me parece muy interesante. Bueno, Javier Alboy es uno de los estudiosos que ha escrito, ha reflexionado más sobre interculturalidad en Bolivia. Realmente es un orgullo poder hablar de él y pues citarlo para esta clase.
¿no? Él sostiene que la interculturalidad, una posición, perdón, un poquito distinta a la idea de que la interculturalidad es el diálogo en positivo, ¿no? O sea, de que tiene una connotación positiva. Él sostiene que la interculturalidad siempre existe, o sea, en cada relación, interacción entre culturas existe, pero que a veces puede ser positiva o negativa. O sea, para Albo, el diálogo no horizontal, el diálogo vertical, inefectivo, irrespetuoso, también es un diálogo intercultural, ¿no? Dice entonces lo que hay que ver, hay que precisar es si estamos hablando cuando de interculturalidad positiva, que es la que por supuesto queremos construir, a la que queremos aportar. La interculturalidad, entonces, según Albor, refiere a las actitudes en las relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo cultural, ¿no? Entonces, él hace una idea de que interculturalidad tiene esta idea de que son todas las actitudes en las relaciones, pueden ser positivas o negativas, pero partiendo de una definición inicial de la interculturalidad como en términos genéricos, sin la valoración de si es positiva o negativa. Perdón. Como ya les decía, a veces es importante o nos ayuda a clarificarnos, entender entonces qué no es interculturalidad, ¿no? No es un concepto estático, alude a interacciones, aprendizajes, cambios en el marco de una visión dinámica de las culturas. Vuelvo a repetirlo, ya lo he dicho, pero creo que eso es algo fundamental porque no solamente hablamos de la dinámica de la interculturalidad, sino que esta dinámica a su vez alimenta una visión, una concepción dinámica de las culturas, ¿no? Esto creo que tiene además muchas implicaciones y aristas que van más allá un poco del objetivo y el objeto de este módulo, y es pensar que, por ejemplo, cuando un indígena deja de ser indígena o una indígena, cuando deja de vestirse con la ropa tradicional, cuando ya no habla, o sea, ¿cuáles son los elementos y quién los determina para que una y uno, o sea, pueda seguirse definiendo, tenga el derecho, la legitimidad para seguirse definiendo, por ejemplo, como indígena, ¿no? Son temas interesantes, no hay reglas unívocas y no hay pues una posición como global o natural o automática al respecto, ¿no? Entonces, volviendo a que no es la interculturalidad, no es sinónimo de pertinencia o sensibilidad cultural, que se refieren más a la adecuación o al grado de adaptación a un contexto específico. Esto es lo que les decía, ¿no? Si hablamos de pertinencia o sensibilidad cultural, quiere decir de cómo abordamos la cultura, si tomamos en cuenta las temporalidades, los tiempos, la dinámica de organización, etcétera, y evidentemente es un elemento, son elementos importantes para tomar en cuenta hacia la construcción de relaciones, de un diálogo, de una evaluación intercultural, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos procesos de adecuación o adaptación a las realidades es fundamental, pero es eso, es una condición, no es suficiente y no es sinónimo de interculturalidad, ¿no? Sí es afín al respeto cultural, pero desde una visión amplia. Estamos hablando que la interculturalidad, y hemos hablado un poquito sobre el tema del respeto cultural. En principio sí, la interculturalidad es afín al concepto de respeto cultural, pero desde una visión amplia y dinámica de las culturas, que no homologa respeto con preservación estática de una cultura y a su vez se enmarca en los derechos humanos, ¿no? O sea, cuando hablamos de respeto a las culturas, quiere decir a las culturas en su esencia dinámica, cambiante, evolutiva, en el sentido del tiempo, entonces no es en un espíritu fundamentalista o moseísta. La interculturalidad no se limita a una aproximación de lo indígena versus lo indígena, aborda el concepto de la cultura en su sentido abarcador de los distintos hábitos, tradiciones y estilos de vida. No parte de la idealización per se de ninguna forma de vida ni manifestación cultural, contiene la posibilidad de cambios y recreaciones culturales desde las interacciones, negociaciones, interaprendizaje y concertaciones
orientadas a la transformación de las relaciones de poder desiguales, el respeto a derechos humanos y la convivencia pacífica entre diferentes. Aquí a manera un poco de síntesis, bueno, la idea es que eso, que nos desprendamos de miradas a veces fundamentalistas, idealistas, acríticas de las culturas y más bien el diálogo intercultural aporta definitivamente a una idea más de sentarse y dialogar, aprender y fortalecerse y eso a su vez alimentando pues la cultura y recreándola permanentemente, ¿no? Y en ese sentido, el último punto puede implicar la búsqueda de cambios en concepciones y prácticas culturales que vulneran los derechos humanos, como las que les comentaba de la mutilación genital de las mujeres en África o en partes de África. Entonces, la interculturalidad, siguiendo con el tema, no es mestizaje de culturas, no es hegemonía de una cultura sobre otra, no significa igualar culturas y homogeneizarlas, no significa la coexistencia de culturas que puede ser como no se tocan, como un mosaico, no significa mantener intacta la cultura y tampoco es sinónimo de participación. Dicho de otra manera, puede haber, por ejemplo, participación sin un enfoque intercultural. Yendo a la tercera sección sobre la construcción de la interculturalidad, vamos a ver algunos apuntes, ¿no? Hemos señalado o he señalado que la interculturalidad significa un encuentro con la otredad, ¿no? Y para ahondar un poquito más sobre el concepto de este encuentro y de la otredad, creo que es importante entender que un encuentro con la otredad es un evento comunicacional en el que los sujetos, las sujetas, los sujetos involucrados construyen y transmiten ideas sobre sí mismos y sobre los otros, ¿no? Es decir, esto es todo un juego también, es una interacción que pues no necesariamente se construye o al menos de manera en sentido de todo el tiempo y de manera coherente y consistente como una narrativa o una comunicación fría, entre comillas, objetiva, etcétera, ¿no? O sea, en el campo de la interculturalidad se ponen en juego pues estas construcciones e ideas sobre uno mismo, sobre nuestra realidad, y eso es lo que se intercambia, ¿no? Por eso, aún con todas las técnicas, las metodologías, los tips, etcétera, es muy difícil cuando se entrevista a una persona, sea para una investigación o una evaluación, como es el caso, es muy difícil que pues hablar muchas veces de la verdad no objetiva, porque las personas van a transmitir sus percepciones sobre esta situación, sus puntos de vista que además pueden ser muy diversos, muy, pues incluso eso, no estar de acuerdo, no solamente diversos. Y en realidad eso es lo que se juega un poco, ¿no? Entonces, creo que sí es importante entender que lo que se transmite son esos, son ideas sobre uno mismo y cuando hablamos de uno mismo hablamos también de todo el entorno y de ideas sobre las y los otros, el interlocutor o la interlocutora. También la otredad es un espacio de poder. Creo que no hemos utilizado la palabra poder, aunque he estado rondando, hemos hablado de discriminación, exclusión, etcétera, pero creo que la palabra poder como tal no ha estado presente. Y creo que sí, o sea, el poder penetra, está presente en todas las interacciones, ¿no? Y yo creo que sí es importante también reconocer que nuestra relación, o sea, o nuestra concepción del poder en general puede ser muy negativa porque puede estar muy asociada a pues las nociones político-partidarias, etcétera, pero el poder, así como puede ser una práctica antidemocrática, también puede ser una práctica o utilizado como un instrumento interpelador, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el poder está presente, ¿sí?
La pregunta es cómo se utiliza en el sentido más positivo, cómo esta situación o desde el poder que uno tiene genera poder, hablamos de empoderamiento, a las otras personas para comunicarse, para hacer cosas que no hubiesen hecho si es que no les hubiésemos dado esta, digamos, plataforma, esta confianza para también poder entrar en este juego de poder. Todas las personas tenemos y ejercemos poder en sentido de algo que fluye, algo que es ágil, algo que se va transformando también en la interrelación, ¿no? ¿Cuáles son algunas actitudes básicas hacia una interculturalidad? Y aquí, por lo que hemos visto con Albo, que él dijese, bueno, interculturalidad puede ser negativa y positiva versus otras corrientes que hablan, dicen la interculturalidad, la vamos a entender como la positiva, pero bueno, por si acaso, entre paréntesis, ¿cuáles son algunas actitudes y elementos súper claves? Una visión dinámica de las culturas y las identidades, o sea, si no existe esto, no tiene ningún sentido hablar de interculturalidad, ¿no? Porque una de las efectos y de las condiciones que se quieren transmitir o que se quieren poner en marcha es que la interculturalidad, el encuentro y el diálogo nos permite hacernos preguntas, nos permite reflexionar, nos permite conocer más, nos permite aprender y también desaprender, ¿no? O sea, después de un encuentro intercultural, no somos las y los mismos, ¿no? Y ese es un elemento clave para a tomar en cuenta en todo lo que implica la interculturalidad, ¿no? El convencimiento de que los vínculos cercanos solo son posibles por medio de la comunicación, o sea, nuevamente la comunicación en el centro, y aquí pues habrá que ver y hacer unas autoevaluaciones no solo de nuestras competencias culturales en vista de lo que estamos abordando, sino también nuestras competencias comunicacionales. Em, y bueno, otra actitud básica es la, bueno, conformación o la apuesta por una sociedad con una ciudadanía amplia donde exista la igualdad de derechos, ¿no? Entonces eso ya como idea más bien de futuro, ¿no? Y algo fundamental, lo hemos tocado ya la anterior vez, es la reflexividad y la autocrítica, ¿no? O sea, el creer que lo tienes todo, lo sabes todo y lo puedes todo, te coloca automáticamente en una situación de poder sobre las otras personas, un poder sobre versus otros poderes de con y para, ¿no? Hablando de los marcos conceptuales de empoderamiento, el poder sobre otros o otras personas, ese es el negativo, pero existen otras manifestaciones del poder que son importantes y son parte de esta importancia, se articula con el tema del diálogo intercultural, que es el poder con, es decir, la capacidad de articular acción colectiva conjunta para algo, tener el poder de hacer algo y también el poder para, en términos como de oportunidad de articular acciones para un cambio, para algo mejor. Puntos de partida medio obvios, pero no necesariamente tanto, es que existe un contacto. O sea, en una sociedad mosaico o en una relación mosaico, pues el contacto puede ser absolutamente formal. Es más, no estamos hablando en que no haya un encuentro real, verificable, foto de por medio, ni siquiera significa que no haya diálogo, sino estamos hablando sobre la calidad y la cualidad de este encuentro y de este diálogo, ¿no? Un diálogo que desde la perspectiva de interculturalidad positiva debe ser, debe conllevar una apertura de mente y de corazón, o sea, debe ser totalmente honesto para poder conectarse el uno o con el otro o la una con la otra, ¿no? Entonces, la conexión es más allá de la
del hecho formal, del hecho verificable, de que sí ha habido un encuentro, ha habido un diálogo, ha habido una entrevista, es un otro tipo de conexión, ¿no? Entonces, la interculturalidad implica un cambio de lugar desde el cual nos relacionamos con el otro, la otra, o sea, nos estamos moviendo del lugar. Y esto significa pues una profunda deconstrucción y desaprendizaje, pensando que venimos de sociedades muy estratificadas, desiguales, excluyentes, en general, bueno, ¿no? Lo que es nuestra región. Entonces, el desarrollo de competencias, la capacidad de dialogar con el otro y con la otra nuevamente en contextos donde el racismo está exacerbado, donde el desconocimiento del otro y la otra es parte del pan de cada día, etcétera, etcétera, pues estos procesos no son unos procesos, desde mi punto de vista, también como evaluadora light, son procesos que ameritan muchas, un trabajo constante. Y si recuerdan la otra presentación o la pueden ver, había esta imagen, ¿no? De una foto en una evaluación que hicimos en Tarabuco y había una pareja y yo les comentaba que era una evaluación de un programa o proyecto de empoderamiento de las mujeres y yo no pude comunicarme directamente con ella era a través intermediada por el hombre. Entonces, ese diálogo intercultural no fluyó, por lo menos con la señora. De pronto sí fluyó, aunque tomó unos sentidos un poco, pues, distintos con el esposo, pero pues son estas situaciones que hay que tener la capacidad de analizar, identificar y abordar, ¿no? Algunas de las características en las relaciones interculturales, pues la sensibilidad, la confianza, el reconocimiento mutuo, nuevamente, o sea, yo te reconozco como igual y con capacidad de darme algo que yo no tengo, de lo que puedo aprender y de lo que pues puede hacerme mejor, ¿no? Comunicación efectiva es fundamental, no tiene que ver con el idea de solamente el idioma, tal vez eso es lo menos entre comillas, porque es muy importante, pero con una comunicación más bien profunda, transformadora. La posibilidad del diálogo y el debate y la discrepancia, o sea, el poder discrepar con alguien es un acto de eh, poder en el buen sentido, ¿no? O sea, cuando siento que mi opinión es escuchada y que puedo opinar diferente sin sacrificar o poner en riesgo algo, ¿no? El que nunca más me convoquen, etcétera. El aprendizaje mutuo como una actitud, como una posibilidad, que tiene que ver, por supuesto, también con el reconocimiento mutuo, el intercambio, la regulación pacífica del conflicto, no quiere decir que no haya conflicto, pero cómo podemos regularlo en positivo cuando se da, la cooperación, la solidaridad y, pues, por supuesto, una convivencia que no sea como un mosaico. Finalmente, entonces, hemos hablado de los conceptos relacionados y elementos clave con interculturalidad, luego hemos hablado de interculturalidad, del concepto como tal, relacional, y hemos profundizado un poco en esta idea en el cómo se construye la interculturalidad. Aquí me voy a una última sección que tiene que ver con la interculturalidad como un enfoque transversal. Yo les adelantaba que realmente creo que hay muy poco escrito. Lo que hay escrito se va o por el lado de la sensibilidad, de la pertinencia cultural, del tomar en cuenta el contexto y coyuntura, y esto es algo más, ¿no? Creo que tampoco hay aportes para digamos, una mirada sistemática al tema de la interculturalidad a lo largo de todo un proceso, ¿no? Y en ese sentido, antes de pasar con algunos temas que creo que son importantes para entender o para abordar una transversalización del enfoque de interculturalidad, son estas distintas maneras de percibir la interculturalidad, ¿no? Como una realidad inevitable, un poquito alboba en ese sentido, como un paradigma de desarrollo sociedad, como una meta política, una ética o elementos clave que tienen que ver con la ética,
una estrategia de gestión de la diversidad, un desafío de gobernabilidad y sostenibilidad. Entonces, ¿cómo organizamos esta diversidad para gestionarla, para controlarla de alguna manera, como una empresa? Un medio para solucionar conflictos, un proceso vinculado a una metodología y, por ejemplo, al diálogo de saberes, una forma de comunicación y nuevas formas de influencia en los otros, los que cambian y nosotros no. O sea, la interculturalidad también desde un sentido más de manipulación, digamos, podría verse o se ve como una nueva forma más sutil, entre comillas, de influencia o de guante blanco en los otros o las otras, ¿no? O sea, esta idea de que pues un diálogo intercultural en forma, ¿sí? No en sustancia, no es en cambiar de nuestro lugar, puede ser una forma en la que al final manipulemos de alguna manera a las y los otros, ¿no? Que pueden creer en nosotras, en nosotros, en tanto posibilidad horizontal de diálogo, pero en realidad eso sería como, usando también términos de hoy, algo fake. Y pensando un poquito en un enfoque transversal en una evaluación, entendiendo también que la transversalidad no es algo vago, no es algo fluido, no es algo abstracto. La transversalización debe verse concretada en la integración del enfoque en todo el proceso y las dimensiones de una evaluación, ¿no? Esto sobre qué significa ser un enfoque transversal. Yo tengo también un juicio de que muchos de estos enfoques, y no solo interculturalidad, aunque debe ser los que están todavía más atrás del resto, los enfoques de género y todo, y a pesar de varios esfuerzos que han habido para mostrar cómo se operacionaliza en una evaluación, creo que todavía hay un campo donde no se ha terminado de avanzar y no es algo que se también sobre el cual se haga una accountability ni nada, ¿no? Entonces creo que es muy importante trabajar más en este, aprovecho para decirlo en este punto, para decir, ok, ¿cómo se ve operativamente? O sea, cuando hablo de integrar en el proceso, en la metodología, qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, creo que hay algunas herramientas que nos pueden ayudar en ese sentido. em, y creo que es también un ejercicio interesante. Muchas veces, no necesariamente en la evaluación, pero estos ejercicios de hacer proyectos, planificaciones, por ejemplo, con enfoque intercultural o enfoque de género, muchas veces se han vuelto esto de, ay, me olvidé, con enfoque de género, con enfoque de interculturalidad. Hay un ejercicio interesante que uno puede hacer, es decir, cómo voy a diseñar una evaluación que implementarla y todo, que no hable en ningún momento del enfoque de interculturalidad, pero donde alguien, la Silvia, puede venir y ver que la esencia del proceso, del diseño y todo, realmente están permeados de manera consistente, coherente a lo largo de todo, ¿no es cierto?, por un enfoque intercultural. Es decir, cómo hacer una evaluación con enfoque intercultural que no diga que hace enfoque intercultural, que sea más un cambio en la esencia, ¿no? Entonces, algunos puntos nada más para pues una mayor discusión en el espacio que nos veamos o a través del, bueno, pues por supuesto de nuestra plataforma, es pensar la evaluación como una construcción conjunta, ¿no? Entonces, hacer un reordenamiento, una resignificación de los roles, no poniendo todo en el caos ni en un anarquismo total, sino en pensar que los otros pueden aportar a algo desde una perspectiva evaluativa, ¿no? Y con sus puntos de vista. Eh, Algo que creo que es muy importante es que pues un enfoque transversal debe ser eso, debe atravesar el diseño de la evaluación y la metodología y debe en realidad atravesar la implementación, los reportes, etcétera, etcétera, ¿no? Implica una relación distinta horizontal entre el evaluador y los evaluados o evaluadas, y la participación de estos es más que una contribución en sentido también de informante clave, es más que eso. Hablamos al inicio de una construcción conjunta
implica usar un lenguaje distinto, no son beneficiarios, o sea, yo no puedo tener una relación intercultural o un diálogo intercultural con sujetos, sujetas que se llaman beneficiarios y que están en una relación de poder muy desigual, ¿no? Respecto a mí. Em, Pensar en entrevistas que son diálogos horizontales, no funcionales, nuevamente más allá de preguntas-respuestas, escucha súper activa, el aprendizaje de ambas partes, la posibilidad, la participación en la discusión de los hallazgos y conclusiones y el desarrollo de productos relevantes y pertinentes. O sea, muchas veces sí se enuncia que los resultados de la evaluación van a estar dirigidos también a la población meta, pero de verdad por razones de tiempo, de acceso, X, Y, Z, más o menos justificadas, en realidad es muy débil en la participación coherente, consistente de las y los otros llamados frecuentemente beneficiarios a lo largo de todo el proceso de la evaluación, su participación en la discusión de los hallazgos y las conclusiones y también su consideración, incluso participación en el diseño de los productos finales de la evaluación, especialmente el informe a través de productos relevantes, perdón, y pertinentes. Tiene que ver con el idioma, pero también con el formato y los mensajes, ¿no? Entonces hay una priorización en realidad también de hacer evaluaciones que no tienen que ver con el diálogo intercultural y que realmente priorizan a las audiencias de otro nivel al interior de las instituciones y también respecto a otros donantes, etcétera, etcétera, y no así a la población participante. Dos apuntes sobre el evaluador, evaluadora. Me encanta esta cita de Gergen que dice el sujeto o la sujeta desempeña un papel activo guiado por su cultura en la estructuración de la realidad, ¿no? O sea, somos cultura. Miramos como cultura con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que se nos sigue enseñando, o sea, desde la cultura, esto de las permisiones, las expectativas, etcétera, 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 pues son construcciones de la realidad donde estamos viviendo, ¿no? Y también de que existen, y por supuesto está vinculado al uno y le añade elementos, el de que existe una ilusoria separación entre el trabajo de campo y el resto de nuestras vidas. Es decir, pues nuestra mochila esencial va con nosotras y nosotros de manera tal vez para nosotros imperceptible, invisible, pero yo cuando llego a algún lugar represento cultura, represento relaciones, represento oportunidades, represento amenazas, represento todo aquello que va conmigo en términos también de una cultura en un contexto y coyuntura específicas. Y ya para cerrar la última lámina, dejarles esta cita que me parece muy potente para reflexionar. Dice, la diversidad cultural y el diálogo intercultural son impulsoras fundamentales para fortalecer el consenso sobre los fundamentos universales de los derechos humanos. Es una cita de la UNESCO. Bueno, muchísimas gracias. Espero cualquier comentario, dudas, saben que pueden contactarme. Les he compartido también mis coordenadas. Pues y si no, nos estaremos encontrando en el panel. También tienen algunos documentitos para continuar, para complementar la presentación que espero haya sido de su interés. Pues me despido deseándoles pues que tengan un excelente martes y una excelente semana. Un abrazo fraterno.